Muy bien, buenas noches a todos los estudiantes del curso de Legislación y Políticas Educativas para nuestro quinto encuentro sincrónico en el día de hoy. Le damos la bienvenida a Joana y a Sandra. Bienvenidas. ¿Sí me escuchan? ¿Me están escuchando? Buenas noches, ¿sí me escuchan? Jenny, Joana. Sí, señor. Joana, bienvenida. Jenny Cáceres, bienvenida. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Vamos a esperar que se conecte alguien más para tener una oración. Les presento disculpas porque en las clases anteriores a veces en medio del estrés que uno maneja al venir del colegio corriendo para dar la clase, a veces se le olvidan uno cosas tan importantes eh, como orar. Entonces, hoy vamos a empezar con una oración. Así que les pido que cerremos nuestros ojos y vamos a tener una oración. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, en esta noche queremos darte gracias por este día maravilloso que nos has dado, con todo lo bueno, lo regular y tal vez algunas cosas no tan positivas, pero igual sabemos que todas las cosas que tú nos permites nos ayudan a bien. Así que te damos gracias por todo, Señor. Gracias también por la oportunidad de empezar esta clase. Pedimos tu dirección y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos entonces dándoles una cordial bienvenida a cada uno de los estudiantes que están conectados, a Yuli Villamizar, a Jenny Rico, a Jenny Cáceres y también a Joana. Que Dios les bendiga a todos. En la clase de hoy vamos a tratar algunos aspectos muy importantes. Por ejemplo, hoy vamos a hablar sobre en la segunda parte del tema de las políticas educativas en Colombia. En la clase anterior estuvimos tocando algunos puntos relacionados con políticas educativas y también tocamos otros aspectos importantes. Quedamos en que en el día de hoy íbamos a tener la segunda parte sobre políticas educativas. Y vamos a tratar también, dentro de las políticas educativas, vamos a tratar dos aspectos importantes sobre todo para ustedes, conocimiento de ustedes como estudiantes de licenciatura en educación en inglés. Uno de ellos tiene que ver con el bilingüismo, que fue una política o que es una política educativa implementada por el gobierno con el propósito de mejorar los niveles del aprendizaje de la segunda lengua o de una lengua extranjera como es el inglés. Y también vamos a tratar sobre otra política importante que es el Plan Decenal de Educación. Nos quedan, aparte de la clase de hoy, nos quedan 2 clases más en las 2 siguientes semanas. En la semana siguiente vamos a tratar el tema de lo que tiene que ver con legislación laboral a nivel de educación, sobre todo el sector público. Perdón.
Y en la última clase, la última semana de clase, vamos a tratar también un tema importante para ustedes, como es, vamos a mirar el examen Saber Pro, en lo que tiene que ver con competencias ciudadanas. En esa última clase yo les voy a hacer una introducción general sobre el examen Saber Pro, en qué consiste, cuáles son los aspectos que se tienen en cuenta en ese examen. Y sobre todo lo vamos a enfocar en la parte de lo que tiene que ver con la prueba de competencias ciudadanas, que se relaciona con el curso que estamos viendo de legislación y políticas educativas. Entonces, esa es la agenda de hoy. De todas maneras, les deseamos a todos en el día de hoy una buena noche y que todos ojalá participemos. Recordemos hacer preguntas, si tenemos algún aporte importante que hacerlo, podemos hacer. Ya ustedes saben, porque lo he mencionado, que me gusta cuando los estudiantes participan, bien sea para aportar o para preguntar o aclarar algún tema. Así que siéntanse todos con la libertad de poder participar de una u otra manera. No se les olvide lo del examen final, por favor. Lean bien lo del examen final porque nos quedan, hay que entregarlo, la fecha máxima es el 3 de noviembre, domingo 3 de noviembre. Profe, Dígame, Jenny. ¿hay alguna posibilidad que ese examen final lo podamos realizar en parejas? Sí, sí se puede, claro. Yo no les había dado, o mejor, no les había planteado esa posibilidad porque, pues yo no sé cuántos de ustedes viven, pues no me he como sentado a mirar quiénes viven en la misma ciudad o a cuánto se les facilita hacerlo en pareja. Pero los que puedan, los que quieran y puedan hacerlo en pareja, lo pueden hacer. Eso lo voy a, Bueno, profe, incluso gracias. lo voy a publicar por el WhatsApp. ¿En la asignación? No, que el examen final se puede hacer en pareja, los que quieran y puedan. ¿Ya? Profe, buenas noches. Pero Buenas noches, Dayana, necesariamente cuénteme. tenemos que vivir cerca, pues porque nosotros todo lo trabajamos virtual. Pues yo no tengo ninguna compañera aquí en Barranquilla. Ah, ya. No, pero si se te facilita, el asunto es la comunicación, tú sabes, aunque ahora los medios Sí, exacto. electrónicos le permiten a uno acercarse y trabajar. Por eso les digo, si ustedes pueden comunicarse y interactuar y trabajar y presentarlo en parejas, no hay ningún problema. Listo, profe. Porque igual se trata de elaborar una guía. Ahí hay dos ejemplos en el campus, en la unidad número 5, donde explica en qué consiste el examen final. Hay dos archivos en PDF que les puede servir de ejemplos para que ustedes realicen la guía. Pues yo no les pido que sea una guía. Pero hay que hacer. Perdón. Perdón, Dime, profe, Joana. hay que hacer un blog. Hay que hacer un Sí, blog. hay las dos posibilidades. Si tú quieres hacer un blog o si quieres hacer una guía como una especie de cartilla. Hay las dos opciones. Una de dos. O el blog o una cartilla o guía. Okay. O guía. Teniendo Una en cuenta revista, profe, sí, de esas que se encuentran en Word. Sí, puede ser. Ah, ok. Lo importante es que ustedes sean creativas y creativos en la elaboración y que tengan en cuenta los temas a trabajar. Ahí dice que cuáles son las temáticas y tienen que escoger una de las líneas que aparece allí y trabajar sobre ella. Recuerden también que el plazo final es el 3 de octubre, que es domingo. Aunque a nosotros, por ejemplo, se nos dice que el semestre termina el 31, De creo. noviembre, profe. ¿Cómo? 3 de noviembre. Sí, 3 de noviembre. Ajá. Entonces, para esa fecha... Se dijo de octubre, profe. Ah, perdón, corrijo, disculpe. La fecha límite es el 3 de noviembre, domingo, para entregar. No, lo que les decía era que
que normalmente, o sea, normalmente no, oficialmente el semestre termina el viernes 31 de octubre, creo que es 31, si no estoy mal. No, perdón, viernes 1 de noviembre. El viernes 1 de noviembre termina el semestre, oficialmente. Sino que como a los docentes nos dan un plazo de 3 o 4 días, o de 3 días para subir la nota del examen final, entonces yo les doy como plazo el día domingo, el último plazo, para que entreguen el trabajo final. Profe, pero usted nos puede dar una indicación más amplia porque yo estuve leyendo hoy el final y la verdad no entendí bien, pero usted me lo puede explicar bien. Espérate ahí, a ver. Bueno, dice, voy a leerlo textualmente como aparece en el campus y voy haciendo las aclaraciones y ustedes pueden hacer preguntas. ¿Listo? ¿Sí me están escuchando allí? Sí, Sí, señor. señor, se escuchamos, Sí, teacher. señor. Sí, señor. Sí, Listo, porque señor. por acá me sale que un aviso que su internet es inestable. Bueno, entonces por eso les preguntaba. Ok, entonces miren, la tarea dice del examen final, propuesta educativa. Objetivo, considerar los componentes de la formación ciudadana como determinantes en los procesos de formación de ciudadanos comprometidos con la sociedad. Ese es el objetivo, pues, de este examen final. Considerar los componentes de la formación ciudadana como determinantes en los procesos de formación de ciudadanos comprometidos con la sociedad. O sea, el examen tiene que ver con la parte de formación ciudadana, que es el último capítulo o la última unidad de nuestro curso, y que tienen que ver también con el examen Saber Pro que ustedes van a presentar. ¡Profe! Nosotros ¿Ya? dije, profe, profe. Ya, ahora sí. Ok, se había interrumpido la conexión, ¿cierto? Bueno. Entonces seguimos explicando lo del examen final, ¿les parece? Sí, profe, del inicio, porfa. Sí, señor. Bueno, entonces dice instrucciones. Atendiendo un nivel de formación, es decir, uno de los niveles de formación primaria, secundaria o universitario, o sea, superior. Proponga y diseñe una guía o recurso o proyecto para formar en ciudadanía. Escoja uno de los siguientes indicadores. Entonces, mire, primero que todo, deben escoger un nivel de formación, ya sea primaria, secundaria o universitaria. ¿Sí? En general, por ejemplo, pueden hacer una cartilla o una guía o una propuesta para primaria, o si quieren para secundaria, o si lo prefieren a nivel superior o universitario. Bien, deben escoger uno de los siguientes indicadores. Hay 4. Cultura ciudadana, competencias ciudadanas, convivencia ciudadana, cátedra de la paz. Una de esas 4 deben escoger. ¿Listo? Bueno, entonces, primero escogen el nivel, secundaria, primaria, universidad. Segundo, escogen un indicador de los 4 que aparecen ahí. Cátedra de la Paz, convivencia ciudadana, competencia ciudadana o cultura ciudadana. Uno de esos 4. Una vez escogido el nivel de formación y el indicador, van a diseñar una guía de carácter instructiva como ilustrativa. O, si lo prefieren, pueden elaborar un blog o un recurso que les sea práctico, como también creativo, donde aborde aspectos o temas relevantes. Revise el ejemplo para que tome ideas. ¿Cuál ejemplo? Los que aparecen allí, en los abajito aparecen 2 archivos en PDF. El primero se llama Guía número 49, Convivencia Ciudadana. Y el segundo ejemplo es un archivo en PDF que se llama Manual de Convivencia, Cartilla para Niños. Pueden tomar esos como ejemplo o
pueden tomar cualquier otro que ustedes consideren. Eso están allí simplemente, esos dos ejemplos como, digamos, como una forma de brindarles a ustedes por lo menos una idea de lo que van a hacer. Pero tienen libertad de escoger el modelo que ustedes quieran para hacer la guía o para hacer el blog. Ahora bien, dice, esta guía, recurso o proyecto debe considerar la competencia en inglés. Es decir, en alguna de las partes que van a desarrollar en la guía, pueden colocar una actividad en inglés, ¿cierto? En inglés, para desarrollar alguna actividad dentro de la guía, de las actividades que ustedes propongan. Criterios de evaluación, capacidad propositiva, capacidad de cohesión, habilidades creativas. Bien, ahora sí escucho preguntas. Profe, disculpe, Profe, lo que por no se quiere. ejemplo, en la cartilla que usted dio como ejemplo, puede ser en cualquiera de esas secciones la parte de inglés, Sí, la que usted dice. sí, mire, por ejemplo, en una guía, generalmente una guía tiene varias actividades. Se proponen varias actividades. De esas actividades que ustedes propongan en la guía, es, digamos, una de las actividades que propongan que se relacione con inglés o que tenga en cuenta la competencia de inglés. Pues un ejemplo puede ser una sopa de letras o alguna actividad didáctica que ustedes propongan dentro de la guía. Entonces tengan en cuenta el inglés. Obviamente, Profe, diga, ¿cuántas actividades deben haber como mínimo? en la guía, Sí, señor. O sea, como no hay- para no- tener como una base de cuántas actividades se va a o trabajar. sea, como un mínimo de unas 5 Sí, actividades. señor. Como Listo. mínimo 5 actividades. ¿Y De uno de cuántas los 4 páginas, temas. profe? Perdón, ¿Cuántas páginas? por ahí unas 100. No, mentira. No, mentira, no. Profe, yo tengo una pregunta. No, pero me preguntaron lo del número de páginas. O sea, no hay un número de páginas determinado, pero una cartilla. Depende de las actividades. ¿Perdón? Va a depender de las actividades. Sí, y del contenido mismo de la cartilla que ustedes quieran desarrollar. No, pero yo digo como mínimo, profe. Ah, sí. De páginas o de actividades. De Páginas, actividades usted profe. dijo que 5. Sí, de actividades dije que mínimo 5. Y yo digo que Y de páginas. una cartilla promedio debería tener por ahí como unas 10 páginas, yo creo, en promedio. Profe, una pregunta. Nosotros a esa cartilla hay que hacerle introducción o simplemente diseñamos pues la cartilla y ponemos cartilla de, por decir, competencias ciudadanas. Y ya Bueno, empezamos a desarrollar las actividades o hay que hacer un trabajo escrito de eso. bueno, mira, empiezo con lo siguiente. Una cartilla tiene una portada, ¿cierto? Cualquier cartilla o guía tiene una portada, una hoja de portada. Entonces, ahí quiero que sean creativos y ustedes diseñen, pueden diseñar una imagen o pueden bajar una imagen de internet o la pueden crear ustedes, algo que sea como ilustrativo en relación con la temática que se va a trabajar. Entonces, le hacen una hoja de portada, repito, que sea como creativa, ojalá en color. Y luego, perdón, luego de la portada deben hacerle una página introductoria, como una breve introducción de qué trata la cartilla y una pequeña tabla de contenido. Y ya luego sí el desarrollo en sí de la guía como tal. Y al final también háganle una hojita con bibliografía, porque imagino que ustedes van a utilizar, como es normal, pueden utilizar referencias de algunos autores, algunas páginas o de otros textos que puedan tomar. Entonces, al final deben hacerle también su bibliografía. Se debe Perdón, profe, se debe tener también en cuenta la conclusión. ¿O no lleva conclusión? No es necesario que lleve una conclusión porque es una cartilla como didáctica, más que todo. Pero la introducción Sería sí. como añadirle Pero- algo de qué se quiere alcanzar pues al finalizar la cartilla. No, O sea, no como tanto. un propósito de... No, eso se puede hacer se debe hacer al principio.
Al final se debe hacer más bien, al final va es la bibliografía, pues las últimas actividades y la bibliografía. La explicación, propósito y demás lo hacen en la parte introductoria, en una introducción. Puede hacer una página de introducción donde expliquen eso, de qué se trata la cartilla, por qué es En esa importante. página de introducción, profe, podemos colocar el concepto del indicador que estemos trabajando, si es competencia, si es cátedra, lo definimos ahí. No es necesario hacerlo ahí. Okay. Repito, en la introducción pueden colocar de qué se trata, como una descripción general de qué se trata la cartilla, la temática que se va a trabajar. No es necesario explicarla, sino mencionarla, por qué es importante, cuál es el propósito de la cartilla, todo eso en introducción. Y ya después Profe, sí. ¿qué tipo de actividades se deben hacer en el, en la cartilla, digamos? No, actividades didácticas. Tú puedes proponer, por decirte algo, pueden colocar un cuento, ¿cierto? Un cuento y con base en el cuento hacer una serie de actividades, preguntas, en fin, por ponerte un ejemplo. Pueden trabajar también un estudio de casos, pueden colocar algún caso específico y luego hacer unas preguntas de reflexión. Pueden trabajar un tema también haciendo una conceptualización breve de un tema y luego una actividad que tenga que ver con, pueden ser preguntas orientadoras, puede ser una sopa de letras, un crucigrama. O sea, ustedes tienen todo. Dibujos a partir de imágenes también. También, o por ejemplo, identificar de pronto situaciones a partir de imágenes. Claro, por un ejemplo, se le puede proponer a los estudiantes si se va a trabajar un valor que tenga que ver con ciudadanía, por ejemplo, el valor de la responsabilidad. Repito, por poner un ejemplo, ustedes pueden, la responsabilidad, bueno, ilustre la responsabilidad ciudadana mediante un dibujo, o se le puede proponer a los estudiantes o a quienes van a desarrollar la cartilla, elaborar una cartelera, un afiche, un mural, un graffiti, ¿sí? O sea, ustedes tienen toda la libertad de imaginar o de diseñar actividades que sean creativas, que sean interesantes para los estudiantes a partir de las temáticas. De las temáticas ustedes pueden dar un concepto breve de cada concepto o y ahí mismo proponen la actividad. No sé si me explico Es decir, la cartilla debe tener una parte conceptual. Un ejemplo, ustedes van a trabajar un tema, escogen el tema determinado, entonces ese tema tiene unos subtemas, ¿sí? Voy a hacerles, a ver, un ejemplo breve. Un ejemplo, ustedes van a trabajar, digamos, competencias ciudadanas o cultura ciudadana. Entonces pueden empezar trabajando, por ejemplo, una definición de qué es cultura. Luego, de ahí puede salir una actividad sobre qué es la cultura. Después van a trabajar cultura ciudadana. Entonces, el concepto que es la cultura ciudadana y ahí pueden trabajar otra actividad. Luego, pueden tocar algunos aspectos que tienen que ver con la cultura ciudadana, como por ejemplo el civismo, la responsabilidad, algunos valores que se desprenden de la cultura ciudadana. Por ejemplo, el sentido de pertenencia, el cuidado del medio ambiente. ¿Sí? Son subtemas que salen de ahí. Entonces, con cada uno de esos subtemas, usted trabaja en una actividad, un pequeño concepto y una actividad. Si escogen, por ejemplo, el tema Profe, Diga. Yo tengo, por ejemplo, yo estuve revisando y encontré, pues me identifiqué mucho. Y hay un tema que se llama, o una dimensión de ahí, que es el acuerdo para la resolución de conflictos. Eso va en Cátedra de la Paz, en el cuarto indicador que aparece ahí. Eso entra dentro del cuarto indicador. En Cátedra para la Paz. Sí. Ah, ok. O sea, yo podría trabajar el acuerdo para la resolución de conflictos desde Cátedra de la Paz. La resolución de conflictos, muy bien, sí. Así es. Es que cada indicador de eso tiene unos subtemas o unos indicadores también que lo pueden trabajar, desarrollar
y a cada uno le hacen una actividad. Una o dos actividades, no necesariamente tiene que ser una sola. De un subtema ustedes pueden trabajar 2 o 3 actividades. ¿Alguien más? ¿Alguna otra inquietud? Profe, pero usted dice que de todos los subtemas de esa dimensión. Sí, mira, cultura ciudadana tiene varios subtemas. Competencia ciudadana tiene varios subtemas. Convivencia ciudadana tiene varios subtemas. Igual Cátedra de la Paz. Y hay que trabajarlos todos. Pues, por lo menos los más importantes. Mira, un ejemplo, tú colocas cultura ciudadana, entonces te metes en internet, concepto de cultura ciudadana, y tú vas mirando allí, en el material que encuentres, a nivel conceptual, vas a mirar que hay varios aspectos para trabajar cultura ciudadana. Esos aspectos son los subtemas. Por ejemplo, tú te metes y colocas competencia ciudadana. ¿Qué son las competencias ciudadanas? Ahí te va a aparecer el concepto de competencia ciudadana. ¿Qué aspectos tienen que ver con competencia ciudadana? Ahí te van a aparecer varios. Tú los escoges algunos y los puedes trabajar en la cartilla. Igual la convivencia ciudadana, igual la Cátedra de la Paz. Por ejemplo, en Cátedra de la Paz se trabaja resolución de conflictos, se trabaja, digamos, las tradiciones culturales, se trabaja también la parte de la convivencia, ¿cierto? Entonces, los temas, esos 4 indicadores ahí son interrelacionados, o sea, se relacionan, pero de cada uno tú puedes sacar varios subtemas. No se les olvide que una de las actividades, en alguna de las actividades deben trabajar la competencia en inglés, no se les olvide ese detalle, por favor. Listo. Cualquier inquietud me escriben, pueden escribir al WhatsApp, porfa. Y yo con mucho gusto les puedo aclarar o responder las inquietudes que tengan. ¿Está bien? Listo, profe. Bueno, listo. Vamos, entonces, les decía al principio, los que me escucharon, que íbamos en la clase de hoy a trabajar así de manera muy, muy rápida porque el tiempo no nos da. Vamos a trabajar o hablar sobre 2 aspectos importantes relacionados con las políticas educativas. El primero es el de la programa de bilingüismo, y el segundo sobre el plan decenal de educación, que son 2 políticas educativas muy importantes dentro del campo educativo a nivel nacional. Bueno, les menciono 2 cositas que quedaron pendientes en la clase anterior, en la última parte que hablábamos de políticas educativas. Entonces, miren, una de las políticas educativas del gobierno, antes de entrar en lo del bilingüismo y el plan decenal, una política es lo que tiene que ver con el Programa Nacional de Etnoeducación. Este Programa Nacional de Etnoeducación es una estrategia que utiliza, o digamos que desarrolla el Ministerio de Educación para atender a las poblaciones, digamos que anteriormente estaban como marginadas o que no se les tenía en cuenta, algunas minorías, como por ejemplo los indígenas, los grupos afrodescendientes, entre otros. Ahora, este programa nacional de etnoeducación busca, por ejemplo, que los niños y niñas, así como los jóvenes, puedan tener un reconocimiento y además se pueda asegurar la permanencia cultural, el respeto territorial y el manejo ambiental de los grupos étnicos. Por eso por ahí hubo una convocatoria reciente sobre profesores de etnoeducación, o sea, hubo una convocatoria especial para profesores que van a trabajar con este grupo de la población. Entre ellos está la población afrodescendiente. Bien, otro programa u otro plan o política educativa del que el gobierno empezó a desarrollar en el 2007 fue lo que tiene que ver con la formación docente. En el año 2007, hace aproximadamente unos 12 años, se construyó un documento preliminar denominado Hacia un Sistema Nacional de Formación de Docentes. Y luego se publicó un documento final
en el cual se dieron como unos lineamientos generales relacionados con esta política de formación docente. A ver, les explico brevemente. Antes del año 2000, el Ministerio de Educación hizo un estudio y se pudo determinar que un porcentaje bastante significativo de docentes que trabajaban en el sector oficial no tenían título profesional. Y algunos tenían título profesional, pero eran muy pocos los que tenían formación o títulos de posgrados. Entonces, la intención del gobierno fue, dentro de las políticas de calidad, de mejorar la calidad de la educación, fue atender esa parte de la formación docente, brindarle a los docentes y estimularlos para que aquellos docentes que no eran profesionales, por ejemplo, había muchos que eran solamente bachilleres o habían otros que eran simplemente normalistas y trabajaban como docentes del sector oficial, pero no poseían título profesional. Entonces, a través de esta política de formación, se le permitió a la mayoría o a todos los docentes que no tenían esta condición de tener un título profesional que lo pudieran hacer. Entonces se brindaron unos programas, algunas universidades ofrecieron programas y facilidades para que los docentes que no poseían el título pudieran acceder a esta formación. Entonces, esto me parece a mí que fue una de las políticas muy importantes. Hoy en día, yo creo que el 98% de los docentes, o por lo menos el 95% de los docentes que están trabajando en el sector oficial son profesionales. Tienen algún título de pregrado. Y los que no, seguramente lo están haciendo. Bien, otra de las políticas del gobierno en relación con la educación fue la implementación de la jornada única. Sin embargo, cabe señalar que esta jornada única implementada por el gobierno o inicialmente propuesta por el Ministerio de Educación tuvo mucha discusión a nivel nacional, especialmente porque había muchos aspectos que el gobierno no tenía en cuenta, o no tuvo en cuenta en las propuestas iniciales. ¿En qué consiste la propuesta de jornada única? Es una jornada escolar de 7 horas para el grado preescolar, de 8 horas para el grado de primaria y de 9 horas para la secundaria y la media. Por ejemplo, la implementación de esta jornada única hace que un estudiante permanezca en la institución por lo menos 9 horas. En este momento, en la mayoría de las instituciones, las jornadas son de 6 horas de clases, pero la jornada única implica 9 horas de clase, con un receso para que los estudiantes almuercen y también con digamos, la implementación de una merienda o un refrigerio, o como llaman por ahí, unas medias nueves, y obviamente almuerzo. Bien, aunque el gobierno propuso que esta política de jornada única fuera gradual, y así se está haciendo en algunos colegios, sin embargo ha tenido bastantes tropiezos, sobre todo por la parte presupuestal. Porque en algunas ocasiones o en algunas instituciones donde se propuso lo de la jornada única, no se tenía, por ejemplo, la cobertura alimenticia o alimentaria suficiente para los niños, para los estudiantes. En otros, por ejemplo, allá en el colegio donde trabajo, en el Antonio Derca Santo Domingo, se empezó a implementar la jornada única el año pasado. Se empezó con algunos cursos, este año ya por lo menos están trabajando, se empezó con la media, grados 10 y 11. Así que ellos permanecen 9 horas diarias en el colegio. Ahora, ¿qué inconvenientes todavía los hay? Por ejemplo, lo que les decía de lo de la alimentación, que todavía no hay una alimentación, pues, como debe ser. Aunque sí se les brinda almuerzo a los estudiantes, pero todavía la cobertura no es lo suficiente.
Otro inconveniente que tenemos allá es la implementación o adecuación de los laboratorios de física, laboratorios de química, que no reúnen pues las condiciones ideales para desarrollar este tipo de actividades. Porque se supone que si los estudiantes van a permanecer 9 horas en una jornada única, también se les tienen que brindar todas las condiciones para que ellos puedan trabajar de manera adecuada. La idea no es como tenerlos 9 horas ahí por tenerlos, sino brindarles, repito, brindarles a ellos una educación de calidad. Bien, Profe, eso es yo lo que tengo una tiene que ver. pregunta frente a esa política. ¿Cuál Sí. es el objetivo que se pretende alcanzar con eso? O sea, ellos pues creen que mientras más el niño estudie, se mejora la calidad. ¿Cuál es Sí, el o sea, objetivo de eso? la idea del Ministerio de Educación es la siguiente. Por ejemplo, hay unas áreas en las cuales los estudiantes, como son las áreas de ciencias, sociales, humanidades, que incluye pues español e inglés, y las matemáticas, se observó que a través de los resultados que presentaban los estudiantes en las pruebas Saber y en las pruebas PISA, que es una prueba internacional estandarizada, no se obtuvieron o no se están obteniendo los resultados que se desean, adecuados. Es decir, los estudiantes de nuestro país, especialmente en el sector oficial, presentan un déficit en este tipo de competencias, humanidades, ciencias, matemáticas, incluyendo, por ejemplo, comprensión lectora, entre otras. Entonces, el gobierno, a través de esta jornada única, busca aumentar el número de horas de clase, sobre todo en esas 4 áreas, de tal manera que se puedan fortalecer el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes en esas áreas. Y así mejorar la calidad de la educación que se les brinda a ellos y también el aprendizaje que ellos puedan lograr. Es decir, con el aumento del número de horas en clase en el colegio, el ministerio pretende que se pueda mejorar el rendimiento de los estudiantes y la calidad educativa. Ese es el propósito fundamental. Profe, y que en cuanto a los docentes, se supone que son 8 horas de labor, ¿no? Pero en realidad uno lo que trabaja es más, porque pues ahí está lo que uno hace para hacer las clases, lo que califica, y en realidad uno termina trabajando más de lo que son las 8 horas laborales. ¿Qué pasa allí? ¿Los profesores van a aumentar o van a colocar más docentes para que en esas áreas? Bueno, ese fue uno de los puntos álgidos que retardó o demoró la implementación de la jornada única, porque en la discusión que tuvo el gobierno a través del Ministerio de Educación y FECODE, que es el organismo que agremia a los docentes del sector oficial, se discutía esa parte. Inicialmente, el Ministerio de Educación o el gobierno pretendía que los docentes trabajáramos 8 horas literales. Pero luego, en la discusión que hubo, FECODE planteaba que nosotros realmente trabajamos incluso más de 8 horas, y eso es verdad. Por ejemplo, yo me he pasado aquí fines de semana, domingo, sobre todo domingo, a veces lunes festivo, cuando cae lunes festivo, preparando clases. Por ejemplo, yo en el área de ética y de religión tengo 22 cursos. Tengo 22 horas de clases semanales, 1 hora por cada curso. Así que me tocan 11 cursos en ética y 11 cursos de religión. Cuando yo voy a pasar notas, me toca subir notas de 11 planillas de ética y 11 planillas de religión. Cada planilla es un curso compuesto por 35, 40, 45 estudiantes. Entonces, ustedes pueden multiplicar 11 cursos por 35, 38 o 40 estudiantes de religión y 11 cursos de 35 a 40 estudiantes de ética para sacar nota individual de cada estudiante. Y en el sistema que tenemos nosotros, en la plataforma, cada estudiante, o sea, hay cinco rubros por llenar con notas. Por ejemplo, hay una columna que es la evaluación conceptual, o sea, donde se evalúa, pues, digamos, la dimensión conceptual.
En otra columna se evalúa la dimensión actitudinal y en la otra procedimental. Aparte de eso, se le coloca una nota de examen de periodo y se le coloca una nota de autoevaluación. Entonces, ustedes se podrán imaginar, cuando yo estoy llenando una planilla, supongamos sexto A, entonces tengo que llenar el estudiante Álvarez Rodríguez Pedro Daniel. Entonces tengo que llenarle en las 5 columnas con una nota. Luego paso al siguiente estudiante y así. Ahí se demora uno. Se podrán imaginar ustedes cuánto se demora uno para subir todas esas notas. Entonces, ese es trabajo de uno. Y el Ministerio de Educación muchas veces no reconoce eso. El tiempo que uno demora calificando cuadernos, calificando trabajos que uno le coloca a los estudiantes, el tiempo que uno dedica preparando clases, haciendo los planes de clase, en fin. Todo eso forma parte de nuestras horas de trabajo. O sea, que uno no solamente trabaja en las 6 horas que permanece allí en la jornada, en el colegio, sino que uno trabaja también en la casa. E incluso en el mismo colegio muchas veces uno se queda calificando cuadernos o haciendo alguna actividad. Entonces, en la discusión que hubo entre FECODE y el Ministerio de Educación, se logró por parte del gremio FECODE que se le respetaran las 6 horas a los docentes de permanencia en el colegio, más las 2 horas, porque son 8 horas que uno tiene que cumplir, más las 2 horas de trabajo que uno hace en casa. Entonces, eso se respetó. Entonces, en la jornada única, los docentes solamente tienen, igual que ahora, 6 horas de clase. Ahora, el Ministerio o las Secretarías de Educación, en coordinación con cada institución, tienen que, digamos, cuadrar o diseñar el resto de horas, cómo se van a cubrir y quiénes la van a cubrir. Por ejemplo, en algunos casos se hacen convenios con el SENA, entonces vienen docentes del SENA, o se contratan por parte de la Secretaría de Educación docentes de algunas áreas para trabajar el resto del tiempo que los estudiantes van a permanecer allá. Pero a los profesores no se nos puede recargar. Si algún profesor tiene más de las horas asignadas, deben cancelárselo como horas extras. Ese fue el acuerdo que finalmente hubo. Pero eso tuvo mucha discusión, ¿Quedó claro? Gracias. Bueno. Sí, señor, muchas gracias. Ok, rápidamente, nos quedan 10 minuticos. Bueno, otra política del gobierno fue el programa de bilingüismo, que tiene que ver con, en el caso de ustedes que están estudiando la licenciatura en español e inglés. Bueno, esta política o este programa de bilingüismo, como política educativa, el gobierno la implementó con el propósito de fortalecer una lengua extranjera, en este caso el inglés, que es la que pues predomina en la mayoría de las instituciones oficiales o en todas las instituciones oficiales. Y además mejorar la calidad en la enseñanza del mismo, o sea, del inglés. Repito, es una formulación de una política de Estado con el propósito de fortalecer el habla de una lengua extranjera. Sin embargo, a pesar de la existencia de este programa de bilingüismo, desde que se implementó, que fue más o menos por allá como en el 2000, creo que fue en el 2011. En el 2010 creo que fue que se implementó el programa de bilingüismo. Ah, no, perdón, en el 2004. En el 2004 se empezó a implementar. Sin embargo, con todo y eso, son enormes los retos que todavía tiene el sector educativo para alcanzar los niveles de bilingüismo. En particular en lo que concierne a la oferta de docentes de inglés que estén bien calificados. Por ejemplo, dentro de esa política de bilingüismo, el Ministerio de Educación ofrece, y también algunas secretarías de educación, le ofrecen a los docentes del área de inglés la oportunidad de hacer unos intercambios a nivel de otros países, Europa o Estados Unidos. En el colegio, por ejemplo, donde trabajo, este año viajaron como 8 profesores de inglés, viajaron al Reino Unido.
para fortalecer sobre todo la parte de